Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño tutorial sobre tomografía computarizada de cráneo en un servicio de urgencias. Vamos a ver qué es lo que podemos ver, qué es lo que debemos evaluar en una tomografía de cráneo cuando no hay nadie en el servicio de imagen. Espero sea de utilidad para todos ustedes. Todos hemos estado en una posición en la que necesitamos la interpretación de una tomografía de cráneo en un paciente grave, pero no tenemos a nadie en el servicio de imagen, solamente tenemos las imágenes. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, hay que empezar diciendo tomografía, resonancia. Bueno, la tomografía, véanlo como que es pan. Eh, Está bien, está blandito, es necesario, no excesivamente agradable, pero pues necesitamos el pan. Y la resonancia magnética vamos a verla como si fuera la mantequilla. La mantequilla pues sola no sabe excesivamente buena, pero es muy buena si se la untamos al pan. Aquí lo que vamos a ver en esta charla es el pan. La parte más importante que vamos a ver en una tomografía computarizada es la sangre. La sangre se observa muy blanca en una tomografía. Hay que tomar en cuenta de que el cerebro es predominantemente agua. Un 70 o un 80% del cerebro es agua. Y el líquido cefalorraquídeo, pues, básicamente es agua. Y el líquido cefalorraquídeo, al ser solo agua, lo vamos a ver hipodenso, es decir, lo vamos a ver negro. Al contrario, la sangre la vamos a ver hiperdensa o blanca, brillante. ¿Por qué? Porque tiene mucha mayor densidad que el agua. Una vez que encuentres la sangre en la tomografía, la siguiente pregunta sería, ¿dónde está la sangre? Para esto hay que conocer las capas meningeas. La capa meningia más externa es la dura madre, es la capa más gruesa. Imagínense que es como una chamarra gruesa. Una chamarra gruesa va a tapar los gorditos, no va a seguir el trayecto de las circunvoluciones, no va a seguir el trayecto de las curvas, sino que las va a cubrir completamente. La capa meningia más interna es la pía madre. Es una capa interna, delgada, y a diferencia de la dura madre, esta sí va a cubrir todos los gorditos, es decir, va a cubrir todas las curvas, las circunvoluciones del cráneo. Imagínense que es como una pijama que se adhiere completamente al cuerpo. Aquí tenemos la dura madre siguiendo los surcos, las fisuras cerebrales. En medio de estas dos capas se encuentra la aracnoides. La aracnoides es la capa meningea media y presenta septos muy similares a los de una telaraña. Hagan el ejercicio mental. Telaraña, araña, la fobia a las arañas es aracnofobia y similar a una telaraña es la aracnoides. Ahora, la sangre puede estar entre cualquier capa meningea. Si la sangre se encuentra por fuera de la dura madre, se le va a llamar epidural. Si la sangre se encuentra por debajo de la dura madre, se le va a llamar subdural. Y si la sangre se encuentra por debajo de la aracnoides, se le va a llamar subaracnoidea. Cada uno de los tipos de hemorragia va a presentar formas muy específicas. Por ejemplo, la hemorragia epidural va a presentar una forma de lente o lentiforme, es decir, biconvexa. Va a tener una convexidad hacia afuera y una convexidad hacia adentro. La hemorragia subdural va a tener una forma de semiluna, es decir, va a tener una convexidad hacia afuera externa y una convexidad hacia afuera interna. Hagan el ejercicio mental con la mnemotecnia semiluna subdural. Las dos empiezan con S. Y cuando la hemorragia se encuentra en el espacio subaracnoideo,
La sangre va a seguir los surcos y las fisuras como si fuera una serpiente. Imaginen y hagan el ejercicio mental, serpiente subaracnoidea. Ahora, ¿por qué la hemorragia intracraneana es peligrosa? Primero que nada, no te vas a desangrar por una hemorragia intracraneana, pero el espacio que se encuentra es muy limitado, es decir, no hay un espacio extra hacia donde la sangre se vaya a ir. Entonces, si tú pones sangre en un espacio que ya está lleno, en este caso por el cerebro, la sangre va a empujar para poder hacer ese espacio. Entonces, va a empezar a hacer lo que llamamos efecto de masa, que va a afectar la simetría cerebral, lo cual nos lleva al siguiente punto. Una tomografía de cráneo se debe de ver con un cerebro simétrico. Cuando tenemos un cerebro simétrico es normal. Cuando tenemos un cerebro asimétrico, este sería anormal. Aquí tenemos una asimetría. Podemos ver sangre en un lado y del otro lado no tenemos sangre. Y la sangre que estamos encontrando está empujando la parte sana. Aquí tenemos otro ejemplo en donde estamos observando una asimetría. Vemos un ventrículo lateral en un lado, no vemos el otro ventrículo lateral, por lo que asumimos que aquí debe de existir algo que está empujando y borrando los surcos y las fisuras cerebrales. Ahí tenemos marcado en la línea amarilla, por fuera de la línea amarilla, una imagen de la misma densidad que el cerebro en forma de semiluna, y esto corresponde a una hemorragia subdural en una fase subaguda. El efecto de masa causado puede hacer que el cerebro se desplace hacia un lugar inadecuado, es decir, que sufra una herniación. Existen varios tipos de herniación cerebral. Los más comunes serían tres. El primero de ellos sería una herniación subfalcial, es decir, una hernia cerebral por debajo de la hoz del cerebro. Aquí tenemos un hematoma subdural que está causando una hernia por debajo de la hoz del cerebro, y esto lo vamos a ver como un desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral. El segundo tipo de hernia que podemos encontrar más frecuentemente es la hernia transtentorial. En la hernia transtentorial, el tejido cerebral que está por arriba del tentorio, por arriba de la tienda del cerebelo, va a sufrir una herniación a través de la misma hacia el espacio infratentorial. Como podemos ver en este ejemplo, en donde estamos observando cómo el cerebro cruza el tentorio herniándose por debajo del mismo. Y la tercera hernia más frecuente que podemos encontrar son las hernias amigdalinas. En este caso, las amígdalas cerebelosas van a sufrir un desplazamiento inferior a través del agujero magno. Aquí tenemos una hemorragia cerebelosa haciendo un efecto de masa y causando una hernia de las amígdalas cerebelosas por abajo del agujero magno, causando además compresión a los elementos del tallo cerebral. Ahora vamos a ver un poco acerca de las cisternas. Las cisternas en este caso son de utilidad para poder identificar las hernias cerebrales. Las cisternas principales que debemos saber identificar son la cisterna supracelar, que como su nombre lo indica, está por arriba de la silla turca, y esa la vamos a identificar por su forma como una estrella o como un pentágono. Y la segunda cisterna, que realmente son dos cisternas conjuntas, es la cisterna ambiens y quadrigémina. La cisterna ambiens y quadrigémina son como una especie de carita sonriente. Vemos aquí los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y la cisterna ambiens y quadrigémina formando una carita sonriente. Esta carita sonriente es líquido que está pasando
a los lados del tallo cerebral. En el caso de que exista una hernia cerebral, podemos ver, dependiendo del sitio de la hernia, borramiento de la cisterna supracelular o borramiento de la sonrisa de la carita feliz, es decir, borramiento de la cisterna ambiens y quadrigémina. Por último, vamos a aprender a identificar un evento isquémico cerebral. En un evento isquémico tenemos que ver la diferenciación entre sustancia gris y blanca. En la sustancia gris y blanca podemos ver cómo la corteza tiene un color gris claro, mientras la sustancia blanca se ve, cosa curiosa, ligeramente más oscura. Esto sería normal. Vamos a hacer un acercamiento en este cuadro. Ahí lo tenemos. Observamos la sustancia gris, que es superficial y muy blanca, y la sustancia blanca que se encuentra inmediatamente profunda a la sustancia gris, formando una especie de imagen similar a un pulpo. Cuando tenemos una isquemia cerebral, vamos a ver que esa interfase o esa diferenciación entre sustancia gris y blanca se va a ir perdiendo dependiendo el tiempo de evolución de la isquemia. Mientras más tardío sea, vamos a ver menor diferenciación y se va a ver prácticamente todo de un solo color, es decir, de una sola densidad y significativamente más oscuro por la cantidad de edema cerebral. Ahora sí, ya tenemos todas las herramientas necesarias para evaluar una tomografía del cerebro en un paciente que está en urgencias antes de que llegue el imagenólogo. Y pues bueno, ya después de esto, esperemos que ya haya llegado el imagenólogo y pues que este tutorial haya sido de mucha utilidad. Nos vemos para la próxima.